Quisiera, como siempre, dar la más cordial bienvenida a nuestra serie de enseñanzas Viviendo en esta tierra a la luz ¿de qué? De la eternidad. Y qué importante es que vivamos a la luz de la eternidad. Que todos nuestros pensamientos sean llevados a la luz de la eternidad. Que todo lo que decimos sea llevado a la luz de la eternidad. Que todo lo que sentimos, todas nuestras emociones, sean ahí puestas delante de esa eternidad que nos espera al morir. Y todo lo que hacemos sea puesto delante de toda esa eternidad, ese período de tiempo sin límite, sin fin, que es una eternidad. En el cielo, donde hay delicias. En el cielo donde hay delicias a la diestra de Dios para siempre. Así dice Dios en su palabra. O en el infierno, un lugar de tormento, óigalo bien, de tormento eterno. Hemos estado respondiendo a la pregunta, ¿por qué los 2.000 millones ya, 2.000 millones o 2 billones, como quiera usted decir? ¿Por qué los 2.000 millones o 2 billones de personas consideradas cristianas en todo el mundo viven bajo la filosofía de comamos y bebamos, que mañana moriremos? ¿Por qué estos 2.000 millones de personas viven, a pesar de las advertencias del rey Salomón y aún de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, viven pensando que pueden vivir para ganar el mundo y a su vez vivir para ganar su alma? Viven pensando que pueden vivir cada día exclusivamente para ganar el mundo, pero a su vez no importa lo que Dios diga. Ellos insisten en creer que también pueden ganar su alma. ¿Por qué? Lo hemos dicho, la primera razón es por la insensatez, la necedad, la locura que hay en el corazón de los hijos de los hombres, así dice la palabra de Dios. La segunda razón que estudiábamos es porque están confiando o han puesto su confianza ¿en qué? En una mentira del diablo. Y mirábamos cómo el diablo viene, toma una verdad de Dios, tuerce esa verdad de Dios y la presenta al ser humano. Y el ser humano, tristemente, en lugar de creer la verdad de Dios, cree la mentira del diablo. Y por esa razón es que 2.000 millones de personas hoy en día están creyendo que pueden vivir para ganar el mundo y al mismo tiempo vivir para ganar su alma. ¿Están confiando en una mentira del diablo o están abrazando un engaño del diablo? Pero la tercera razón que estábamos meditando, y hoy es la segunda parte, está en el libro del profeta Sofonías, capítulo 1, verso 12. Sofonías, capítulo 1, verso 12, dice, acontecerá, este es Dios hablando, óigalo bien, es Dios hablando. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré ¿a quién? A Jerusalén con linterna. ¿Y castigaré a quién? A los hombres que reposan tranquilos, como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien, ni hará mal. Leámoslo de nuevo. Dice, y castigaré a los hombres que ¿qué? Que reposan tranquilos. ¿Por qué reposan tranquilos? Porque dicen en sus corazones, es decir, creen firmemente que Jehová ni hará bien ni hará mal. Como lo traduce la Nueva Versión Internacional, el Señor no va a hacer nada. El Señor, Dios, no va a hacer nada. Finalmente Dios no va a hacer nada. Es ese predicador que nos quiere meter miedo. Es ese predicador que nos quiere asustar. Nos quiere manipular. Pero no. Dios no va a hacer nada. Dios no va a hacer nada ni para bien ni para mal. En otras palabras, decíamos en nuestra enseñanza anterior, creen firmemente, creen con todo su corazón que Dios es indiferente,
que Dios es como si fuera un mero espectador, que a Dios no le importa, que a Dios no le preocupa lo que tú y yo pensamos, lo que tú y yo hablamos, lo que tú y yo sentimos o lo que tú y yo hacemos. O igual, que a Dios no le importa o que Dios es indiferente ante nuestro estado espiritual o ante nuestra condición moral. Sí, que Dios es indiferente. Es como si Dios nos hubiera creado y luego Dios se hubiese olvidado de que existimos, de tal manera que a Él no le importa, ni le va ni le viene lo que tú y yo hacemos. El grave problema que tienen estas personas, millones de personas, aún personas en este lugar quizás, el grave problema que tienen los que piensan que pueden vivir para ganar el mundo y al mismo tiempo vivir para ganar el alma, porque creen que Dios es indiferente, porque creen que a Dios no le importa lo que piensan o lo que dicen o lo que sienten o lo que hacen. Es que no hay lugar en la Biblia. No hay ni un solo verso o versículo en la Biblia que confirme que esto en lo cual ellos están confiando firmemente sea verdad. Sino que al contrario decíamos que desde el primer libro de la Biblia, el Génesis, hasta el último libro de la Biblia, Apocalipsis, leemos que a Dios sí le importa su creación, que Dios no es indiferente. Dios no es indiferente a lo que su creación piensa, a lo que su creación dice, a lo que su creación siente o a lo que su creación hace, o cuál es el estado espiritual actual o la condición moral de los seres humanos que Él creó, de ti y de mí. Es más, decíamos que en la Biblia nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de actuar, nuestra forma de proceder, eso genera diferentes reacciones en Dios. Dios no solo no es indiferente, sino que todo lo que pensamos, decimos, hacemos o sentimos, eso genera, óigalo bien, diversas reacciones, variadas reacciones en Dios. Y decíamos que en la Biblia podemos leer cómo a Dios le duele el que todos los designios de nuestro pensamiento sean de continuo al mal. A Dios le duele el ver que la maldad del ser humano en la tierra sea tan grande y que todos sus pensamientos tiendan siempre para el mal. A Dios le duele, pero no solo le duele. Vemos cómo Dios se enoja. Vemos cómo Dios se llena de ira a causa de que el ser humano vive para amar su pecado, para deleitarse en su pecado. Vive para practicar el pecado y no para hacer la voluntad de Dios. Pero también vemos cómo Dios se duele al ver las consecuencias de nuestros pecados en nuestras vidas. Y Él no solo se duele, Él tan así, Él no es indiferente, que Él no solo se duele, sino que nos invita a los pecadores a venir a Él. ¿Para qué? Para perdonarlos de todos sus pecados. Pero no solo eso, vemos cómo Dios se compadece cuando un pecador se arrepiente y se vuelve a Él suplicando misericordia. Tú dirás, ¿dónde está eso en la Biblia? Lo vamos a ver hoy, para que veamos que Dios no es indiferente. Y yo espero, es mi propósito, que al entender que Dios no es indiferente, tú también puedas cambiar tu manera de pensar y de vivir. Al ver que Dios no es indiferente ante lo que tú piensas, ante lo que tú dices, ante lo que tú sientes, ante lo que tú haces, tú puedas tomar una decisión de cambiar tu manera de vivir para con Dios. De que a Dios le duele, ya lo vimos, pero lo vamos a repetir rápidamente. Lo vemos en el libro de Génesis, capítulo 6,
versos 5 y 6, dice la palabra de Dios que vio Jehová que la maldad de los hombres era ¿cómo? Era mucha en la tierra. Y dice que vio Jehová. Hay gente que piensa, Dios me ve a mí. Dios me ve a mí en medio de billones, sí, billones de personas en esta tierra. ¿A poco Dios me está viendo en este momento aquí donde estoy sentado o sentada? Claro, Dios te ve, pero Dios no solo te ve. Dios ve tu bondad, Dios ve tu santidad, Dios ve tu piedad, pero también ve ¿qué? La maldad. La maldad. Y vio Dios, dice, que la maldad de los hombres, de los seres humanos, era como, era mucha en la tierra. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y el verso 6 dice, pero a Dios no le importó. Total, Dios es indiferente. A Dios no le importa lo que haga su creación. No dice así el verso 6. ¿Cómo dice el verso 6? Y se arrepintió Jehová. Otra palabra aquí para arrepentir es lamentarse. Y se lamentó Jehová. Se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. ¿Y qué dice aquí? ¿Y le qué? Y le dolió en su corazón. Decíamos en la enseñanza anterior que si el verso hubiera terminado aquí y le dolió, no perdía el sentido. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió. No pierde el sentido. Pero Dios no pone palabras en su palabra por ponerlas, sin sentido alguno, sino Él quiere expresarnos. Él quiere enseñarnos algo siempre. Dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. ¿Y qué dice aquí? Y le dolió en su corazón. Y le dolió en su corazón. Decíamos que cuando a alguien le duele en su corazón es porque le duele ¿cómo? Le duele mucho. A Dios le dolió. ¿Por qué? Porque Él no es indiferente. Alguien escribió, estaban totalmente corruptos por dentro. Y los seres humanos no solo estaban totalmente corruptos por dentro, sino que eran injustos por fuera. Esta maldad era mucha, estaba multiplicada, iba en aumento continuo. Déjeme decirle que cuando usted decide hacer lo malo y vivir para lo malo, no para hacer la voluntad de Dios, no crea que va así como en neutral. No, al contrario, va para arriba. La maldad se va multiplicando y se va multiplicando cada vez más, cada vez más. Y usted va contaminando con su maldad a otros, comienza contaminando con su maldad a su ser más cercano, a su cónyuge, luego a sus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. De modo que no solamente la maldad se multiplicaba, iba en aumento cada vez más en el ser humano, sino que ese ser humano se encargaba de contaminar a otros. Y la palabra de Dios dice que toda la tierra estaba llena de maldad ante Dios, estaba llena de violencia. Qué triste. ¿Cuánto le dolió a Dios en el corazón? En el libro del profeta Ezequiel, capítulo 6, podemos ver cuánto le dolió a Dios en su corazón. Dice el libro del profeta Ezequiel, capítulo 6, verso 1. Mire lo que dice aquí. Vino a mí palabra ¿de quién? De Jehová. ¿Quién es el que va a hablar? Dios. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo. Ahora veamos el verso 9, por favor. Dice la palabra de Dios, y los que de vosotros escaparen se acordarán de mí entre las naciones, en las cuales serán cautivos. Mire lo que Dios le dice al pueblo de Israel. Oiga bien, para que vea qué tanto le dolió a Dios en su corazón. Y los que de vosotros escaparen se acordarán de mí entre las naciones en las cuales serán cautivos. ¿Por qué? Mire lo que dice aquí. Oiga lo que dice Dios. Porque yo que me quebranté a causa de qué? A causa de su corazón fornicario que se apartó de mí. Hasta ahí lleguemos. Porque yo, dice Dios, yo que yo me quebranté a causa de su corazón fornicario que se apartó de mí. En la Biblia
En la Biblia de las Américas leemos, porque yo he sufrido a causa de su corazón adúltero. A causa de su corazón adúltero. Dios en su palabra ahí mismo en Santiago, capítulo 4, verso 4, ¿qué nos dice? ¿O qué? O almas adúlteras. Dios nos está hablando no de personas que han cometido adulterio con sus pensamientos o con sus sentimientos o con sus cuerpos. Nos habla de personas que han sido infieles espiritualmente. ¿Por qué? Porque han dicho amar a Dios, pero también han estado amando el mundo y las cosas del mundo. Cuando Dios dice yo me quebranté a causa de su corazón fornicario, Dios está diciendo yo me quebranté cuando vi que decían amarme a mí, pero también estaban amando al mundo y las cosas del mundo. Cuando tú decides amar el mundo y las cosas del mundo y no aborrecer, no abandonar tu pecado y tu amor por el mundo y las cosas del mundo, y no te dispones a amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y todas tus fuerzas, ¿sabes qué sucede? El corazón de Dios, ¿qué pasa? Se quebranta. Y decidí buscar en el diccionario de palabras en hebreo, ¿qué es quebrantar? Es la palabra shabar. Y cuando estudiaba esto, miraba cómo esta palabra shabar, quebrantar, se usa en sentido figurado. Se usa, óigalo bien, en sentido figurado de un corazón quebrantado. Cuando dice Dios, yo me quebranté, está ahí hablando Dios en sentido figurado de un corazón quebrantado. Y cuando buscaba qué quería decir quebrantado, para darme una idea de lo que Dios sentía en su corazón a causa de esa infidelidad espiritual. La palabra quebrantar, la palabra quebrantado quiere decir destrozado, imagínate. Cuando Dios dice, porque yo me quebranté, quiere decir, yo estaba destrozado. La palabra shabar, la palabra quebrantado es despedazado. Cuando Dios dice, porque yo me quebranté, dice Dios, yo estaba despedazado. La palabra también es romper en 1000 pedazos. En otras palabras, mi corazón, dice Dios, se rompió en 1000 pedazos. Pero no solo eso, quiere decir también reventar. Mi corazón explotó. Mi corazón reventó. Yo no sé cómo hay personas que puedan vivir creyendo que Dios es indiferente, cuando en la palabra de Dios, Dios nos dice que no solo le duele en su corazón, sino que su corazón se quebranta, su corazón se destroza, su corazón se despedaza, su corazón se rompe en pedazos. Yo no sé cómo pueden vivir así. Yo no sé cómo pueden vivir así y dormir tranquilos. Yo no sé cómo pueden vivir así y comer con apetito. Yo espero que a partir de hoy, con solo esta verdad bíblica, tú puedas entender no solamente que Dios no es indiferente, sino que tu pecado, tus pecados, tu egoísmo, tu insensibilidad, tu menosprecio a Dios y su grande salvación, sí, tu amor a ti mismo, a ti misma, y tu amor al mundo y las cosas del mundo están provocando algo en el corazón de Dios. Y no lo digo yo, lo dice Dios. Lo dice Dios. Le dolió en su corazón. Me quebranté. Fui afectado en gran manera. Que fui destrozado. Fui despedazado. Sí. Pero no solo eso, decíamos que Dios también se llena de indignación, se llena de enojo. Dice la palabra de Dios en Isaías 64:5, solamente lo vamos a leer. Ya lo estudiamos en la enseñanza anterior. Dice, saliste al encuentro. Es el profeta que está hablando. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. Pero ¿qué dice aquí? He aquí, tú te enojaste. ¿Por qué? Porque pecamos. He aquí, dice el profeta. Está hablando con Dios. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo.
¿podremos acaso ser salvos? Esa es una muy buena pregunta que te puedes hacer. Pero hoy quiero centrarme en esta parte. Tú te enojaste porque pecamos. Tú te enojaste porque pecamos. ¿Y de qué magnitud es ese enojo de Dios? Veámoslo también en el Salmo 7:11. Dice, en el Salmo capítulo 7, verso 11, dice, Dios es juez justo. ¿Y Dios está qué? Airado. ¿Contra quién? Contra el impío, contra el que vive amando el pecado, haciendo el pecado. Dios está ¿cómo? Airado contra el impío, ¿qué? Todos los días. Y decíamos que aquí la palabra airado es como cuando a alguien le sale fuego por sus narices. O sea, es una indignación tal, es un enojo tal, al ver cómo las personas viven para amar el pecado y no para amar a Dios. Viven para amar el deleite temporal que les ofrece el pecado y no a Dios mismo. Que es como si le saliera literalmente fuego a Dios por las narices, fuego a Dios por las orejas. Y decíamos en nuestra reunión anterior, oiga, pero no acaba de decir usted que Dios ama a los pecadores. ¿No ha dicho usted otras veces que Dios ama a los pecadores? ¿Qué no dice en la Biblia que Dios ama a los pecadores? Sí, y es lo que decíamos, sí. Dios ama a los pecadores hasta el punto, imagínese que envió a su Hijo amado Jesús a dar la vida por ellos en su lugar para salvarlos. Mire cómo los ama, que no escatimó aún ni a su Hijo amado para que diese su vida Jesús en lugar de los pecadores para salvarlos. Pero decíamos que aunque Dios es un Dios de amor, también es un Dios santo. Aunque Dios es un Dios de amor, también es un Dios justo. Y aunque Dios es amor, no es consentidor. Óigalo bien, aunque Dios es amor, no es consentidor de pecados. Pero ¿qué otras reacciones, además de este dolor y este enojo por causa del pecado, se producen en Dios? ¿Qué otras reacciones provocan nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestros sentimientos o emociones y nuestra forma de actuar en un Dios que ya vimos que no es indiferente? Yo espero que a usted le quede claro ya con solo esto que vimos, que Dios no es indiferente. Pero ¿qué otras reacciones se provocan en un Dios que no es indiferente? Yo quiero decirle que Dios se enoja no solo con los que aman y practican el pecado, sino también con aquellas personas que, siendo confrontadas por Dios en cuanto a su condición real, personas a quienes Dios envía a su Espíritu Santo a convencerlos de pecado, de justicia y de juicio. Personas a quienes Dios provoca una tristeza por haber ofendido a Dios, pero que no se arrepienten. También contra esas personas Dios está enojado. Personas que son confrontadas por Dios por medio de su palabra, de su Espíritu Santo, que ya saben cuál es su verdadera condición espiritual. Personas que aún Dios ha puesto esa tristeza que es según Él para arrepentimiento y para salvación, pero que no se arrepienten. Es decir, rehúsan, óigalo bien, rehúsan arrepentirse. Es decir, rehúsan poner un alto a su vida egoísta, rehúsan poner un alto a su vida de rebeldía, de enemistad abierta contra Dios de manera voluntaria y consciente, y entregar su vida a Dios. ¿Dónde vemos esto? Aquí mismo en el Salmo capítulo 7, veamos el 11 que es el contexto y el 12 también. Dice, Dios es que es un juez justo y está que está airado ¿contra quién? Contra el impío todos los días. Y mire qué dice el verso 12. ¿Sí qué? Si no se arrepiente. ¿Qué dice aquí? Él afilará su espada, armado, tiene ya su arco y ¿qué? Lo ha preparado. ¿Qué dice el verso 13? Asimismo ha preparado armas ¿de qué? De muerte y ha labrado saetas ardientes. Leámoslo de nuevo. ¿Qué pasa si una persona menosprecia la obra del Espíritu Santo en su vida de convicción de pecado para llevarle al arrepentimiento? ¿Qué pasa? Dice Dios en su palabra que si no se arrepiente, Dios mismo afilará su espada,
armado, tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo, ha preparado ¿qué? Armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Alguien escribió hace muchos años: todas las armas de Dios son mortales. No sé si se fijó en eso. Todas las armas de Dios son mortales. ¿Para quién? Para el pecador que rehúsa aceptar la gracia de Dios y proceder al arrepentimiento. Sí, sí. Usted dirá: pero es que usted lo está leyendo en el Antiguo Testamento. Ese es el Antiguo Pacto. Hoy estamos bajo el Nuevo Testamento, bajo el Nuevo Pacto, bajo la dispensación del Evangelio. Acompáñenme a la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 2, verso 5. A ver qué dice. Y te recomiendo que leas todo el capítulo 2, desde el verso 1 hasta el verso 11 en casa. Para efectos de esta enseñanza, déjame leerte el verso 5 que dice: ¿pero qué? Pero por tu dureza y por tu corazón, ¿qué? No arrepentido. ¿Qué dice aquí? Atesoras para ti mismo, ¿qué? Ira para el día de la ira y de la revelación de ¿qué? Del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a ¿qué? A sus obras. Leamos de nuevo el verso 5, Romanos capítulo 2, verso 5. ¿Qué dice Dios? ¿Pero por qué? Pero por tu dureza. ¿Y por qué más? Y por tu corazón, ¿qué? No arrepentido, porque te resistes a arrepentirte. ¿Qué dice aquí? Atesoras, vas almacenando día tras día, vas almacenando. Cada día que pasa sin arrepentirte, vas almacenando, vas acumulando, vas atesorando para ti mismo. No para los demás, no, para ti mismo. ¿Qué? Ira. ¿Ira de quién? Ira de Dios. Ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a ¿qué? Conforme a sus obras. Hace casi 250 años un hombre escribió: el corazón obstinado no deja abertura para la misericordia de Dios. El corazón obstinado, el corazón que rehúsa arrepentirse. La persona que rehúsa arrepentirse y convertirse a Dios, ejerciendo fe en Jesús como su único y suficiente Señor y Salvador, no deja abertura para la misericordia de Dios. Enojo para todos aquellos que rehúsan arrepentirse. Eso provoca nuestros actos en un Dios que no es indiferente. Pero ¿qué más provoca nuestros actos en un Dios que no es indiferente? ¿Qué más provoca nuestra manera de pensar, de hablar, de sentir ante un Dios que no es indiferente? También provocan enojo para con los que le abandonan. Enojo para todos aquellos que un día le conocieron, que un día se deleitaron en su misericordia, que un día recibieron el perdón que es en Cristo Jesús por su gracia. Pero hoy, por amarse a sí mismos, sí, por volver atrás a esa vida egoísta, le han dado la espalda a Dios, sí, por amor al diablo. Qué feo se oye, ¿verdad? Pero pues, si no amas a Dios, ¿a quién amas? No los oye a todos. No están muy convencidos, ¿verdad? Pero bueno, si no amas a Dios, ¿a alguien tienes que amar? Si no amas a Dios, ¿a quién vas a amar? Si no eres de Dios, ¿de quién eres? Por ahí todos no están muy convencidos, ¿verdad? Bueno, de eso es algo que tenemos que hablar un día. Y espero la palabra de Dios te convenza. Pero déjame decirte algo. Si tú no estás amando a Dios, estás amando al diablo. Sí, si tú no eres hijo de Dios, eres hijo del diablo. Si estás amando el mundo, no estás amando a Dios. Si estás amando las cosas del mundo, no estás amando a Dios. Si estás amando tus pecados, no estás amando a Dios.
Si te estás amando a ti mismo o a ti misma, no estás amando a Dios, entiéndelo. Y cuando tú estás amando al diablo o al mundo y las cosas del mundo, cuando estás amando tus pecados o a ti mismo y no estás amando a Dios, le estás dando la espalda a Dios. Le estás dando la espalda a Dios, sí. Y esto a Dios, además de que le duele, además de que le duele. ¿Cómo sabemos que le duele? ¿Qué le dijo Dios a Samuel cuando Saúl hizo siempre su voluntad? Le dijo, me duele, le dijo. Me duele haber puesto a Saúl por rey. ¿Por qué? Porque me ha dado la espalda. Lamento haber puesto a Saúl por rey. ¿Por qué? Porque me ha dado la espalda. A Dios no solo le provoca dolor, también le provoca enojo, entiéndelo. Esdras capítulo 8, verso 22. Esdras capítulo 8, verso 22. ¿Qué dice Esdras? Esdras está hablando de cuando ellos salieron de la cautividad para ir nuevamente a Jerusalén. Después de 70 años de cautividad, como lo había profetizado el profeta Jeremías. Y dice Esdras, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa. Déjeme decirle que Esdras llevaba mucha gente y llevaba muchos bienes en plata y en oro. Y habían muchos ladrones en esos caminos. Pero dice Esdras, tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. ¿Por qué? Porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Como diciendo, le habíamos dicho al rey que la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, y ahora le íbamos a pedir escolta, le íbamos a pedir soldados para que nos resguardasen en el camino. El rey nos iba a decir, oye, ¿no son ustedes los que dicen que la mano de su Dios es para bien sobre todos los que le buscan? ¿Sí entienden por qué Esdras ahora no pidió ahí soldados, no pidió escolta? Pero mira lo que dice Esdras. Esdras no solo dice que la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. ¿Qué dice aquí? Mas su poder, ¿y qué? Y su furor. Mas su poder, ¿y qué? Y su furor contra todos los que, ¿qué? Los que le abandonan. Hablábamos hace algunos días del doble carácter de Dios. De cómo mucha gente ha abrazado el engaño del diablo en creer que Dios solamente es amor, pero no es fuego consumidor. Aquí vemos de nuevo el doble carácter de Dios. Veamos un poco más. Aquí vemos el amor y la misericordia de Dios, la bondad. Aquí vemos la bondad. La mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Aquí vemos reflejada ¿qué? Su bondad. Y su severidad aquí. Mas su poder ¿y qué? Y su furor ¿contra quién? Contra todos los que ¿qué? Los que le abandonan. Ahí tienes el doble carácter de Dios. Si solo te enseñaron un Dios de bondad, te engañaron. Doble carácter de Dios, bondad y severidad. Veámoslo también en el libro de Isaías, capítulo 1. Veamos Isaías capítulo 1, verso 2. Dice, yo quiero que ustedes vean en el contexto quién está hablando. Dice, oíd cielos y escucha tu tierra. ¿Por qué? Porque habla Luis Peralta. No. Oíd cielos y escucha tu tierra porque habla Jehová. Porque habla Jehová. Y lo que viene a continuación es de suma importancia que pongamos atención porque habla Jehová, no un predicador. Oíd cielos y escucha tu tierra y todos los que estamos aquí. Porque habla Jehová. ¿Y qué dice Jehová? Crié hijos y los engrandecí. ¿Y qué hicieron ellos? Y ellos se rebelaron contra mí. Y ellos se rebelaron contra mí. Aquí empezamos a ver la condición de este pueblo. Y por causa de que se rebelaron contra Dios, no es poca cosa. Hoy el día la gente se rebela contra Dios y le dice, ¿y cómo está, hermano? Ay, hermanito, dice, ando caído, hermano. Ando caído, hermano. Ay, ando apartado, hermano. Ando descarriado, hermano. Como si eso fuera cualquier cosa. Como si ese estado espiritual en el cual andan,
fuera cualquier cosa. Andaba un peso en la bolsa y lo perdí. Bueno, un peso. No. Cuando tú andas, como la gente dice, descarriado, caído, yo quiero que veas cómo Dios te ve y lo que eso provoca en el corazón de Dios. De un Dios que no es indolente. Veámoslo de nuevo en Isaías, en el libro del profeta Isaías, capítulo 1, verso 4. En el verso 2 dice que se volvieron atrás. En el verso 4 nos dice su estado, cómo Dios los ve. Dice, oh gente, ¿cómo dice aquí? Pecadora. ¿Qué dice aquí? Pueblo que cargado de maldad. Oiga, pero si solo es un pecadito, hombre. No, mire cómo Dios lo ve. Pueblo que cargado de maldad. Tan cargado de maldad que ya no le cabe una carga más. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad. ¿Qué dice aquí? ¿Generación de qué? Oiga, de malignos. No, si es un hermano en Cristo, un hijo de Dios, una hija de Dios, pero anda caidito, anda caidita. Mire lo que dice Dios. ¿Generación de qué? De malignos. ¿Y qué dice aquí? Hijos depravados. Hijos depravados. Mire lo que dice aquí. Dejaron a Jehová. Pero como Jehová es insensible, no le importa, no pasó nada. No pasó nada. No, ¿qué dice la palabra de Dios? Dejaron a Jehová. ¿Qué dice aquí? Provocaron a ira al Santo de Israel. ¿Es Dios insensible? No, no. Dejaron a Jehová. Provocaron a ira al Santo de Israel. ¿Se volvieron qué? Atrás. Se volvieron atrás. Ahora ustedes entienden por qué siempre estamos predicando lo mismo, ¿verdad? Otra vez arrepentimiento, otra vez fe. Háblenos del Apocalipsis. Háblenos de los 7 jinetes del Apocalipsis. Háblenos de los 7 sellos, de las 7 trompetas. Háblenos del maná, de la vara de Aarón que floreció. Cuando lees esos textos, no le encuentras sentido a tanta predicación de arrepentimiento y fe. Cuando te das cuenta que Dios está airado contigo, que Dios te llama gente pecadora, que Dios te llama pueblo cargado de maldad, que Dios te llama hijos depravados. Eso que provocaste a ira, y que solo armas de muerte tiene preparadas contra ti, porque no quieres arrepentirte, o porque si te arrepentiste y confiaste en Él, hoy lo has dejado y te has vuelto atrás. ¿Que eso no provoca el más mínimo temblor en ti? ¿Que eso no provoca la más mínima reacción en ti? Yo espero que sí. Yo espero que sí lo haga. Y entiendas entonces, porque siempre hablamos de estas mismas cosas hasta que te arrepientas y te conviertas a Dios. ¿Qué otra cosa provoca? ¿Qué otra reacción provoca en Dios? En un Dios que no es indiferente. Nuestra manera de pensar, de hablar, de sentir y de actuar. Algo que me impresionaba cuando oraba a Dios por esta enseñanza es que en medio de su enojo, en medio de su ira, Dios que no es indiferente como millones creen, Dios se aflige. En otras palabras, sufre al ver al pecador sufrir por las consecuencias de sus pecados. Óigalo bien. Dios, a pesar de su enojo, de su ira, porque aman el pecado, porque se resisten a arrepentirse, se rehúsan a arrepentirse, o porque los que se han arrepentido y creído en Él como su Salvador, se vuelven atrás. A pesar de todo eso, la palabra de Dios nos dice que una de las reacciones que hay en Dios, que se despiertan en Dios, es que Dios se aflige, Dios se duele, Dios sufre al ver al pecador sufrir por las consecuencias de su pecado. Veamos cómo Dios se aflige. En el libro de Jueces, capítulo 10, verso 14 al 16. Andad, dice Dios al pueblo de Israel, andad y clamad a los dioses que habéis elegido.
andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Esto es lo que Dios le dice al pueblo de Israel, por causa de su pecado, del pecado de la idolatría. Dios les dice, leamos de nuevo el verso 14, sí, cuando ustedes tengan aflicción, cuando sean afligidos por mi causa, por sus pecados, vayan y clámenle a los dioses que os habéis elegido. Sí, dioses, ídolos, fuera de mí. Que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Eso es lo que Dios le decía al pueblo de Israel. Cuando venga la aflicción por sus pecados, cuando yo los aflija por sus pecados, sí, pídanle a los dioses que ustedes han elegido en lugar de mí. Me han menospreciado a mí, se han levantado ídolos ahí en los lugares altos. Pero miren lo que respondieron los hijos de Israel. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová, hemos pecado. Fíjese lo que respondieron los hijos de Israel a Dios. Hemos pecado. Haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. ¿Por qué? Porque estaban afligidos por las consecuencias de su pecado. Pero no solo clamaron a Dios diciendo, hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos libres en este día, sino que mire lo que hicieron. A diferencia de mucha gente que solo pasa al frente y hace la oración de aceptar a Cristo y se van igual y siguen viviendo igual. No quitan su maldad, no apartan su maldad. No resisten a la tentación para no caer en pecado. Mire lo que hicieron estos israelitas. Y quitaron de entre sí, ¿qué? Los dioses ajenos. Y sirvieron ¿a quién? A Jehová. Y cuando Dios ve este acto de arrepentimiento del pueblo en medio de su aflicción por sus pecados, ¿qué dice la palabra de Dios que Dios les dijo? ¡Ah! Pero yo ya estoy cansado de tener compasión de ustedes. ¡Ah! Creían que les iba a perdonar ahora. No va a ser así. No. ¿Cuál fue la reacción de Dios cuando vio la aflicción de ellos por causa de su pecado? Cuando vio el arrepentimiento de ellos, ¿qué dice? Que Dios, Él fue ¿qué? Angustiado a causa de ¿qué? De la aflicción de Israel. ¿Tú crees que Dios es indiferente? No. Dice, Él, Dios mismo fue angustiado. ¿A causa de qué? De la aflicción de Israel. Y aquí podemos ver un poco de ese corazón tierno de un Dios que no es indiferente ante la aflicción del ser humano por causa de su pecado. Es como si Dios mismo, por decirlo así, participaba en la aflicción de ellos, en el sufrimiento de su pueblo. Pero no solo se aflige. No creas que solo se aflige y dice, ¡ay, cuán afligido estoy! ¡Ay, cuánto sufro por ver la aflicción de ellos a causa de su pecado! No, Dios se aflige, pero Dios responde. Dios responde. Dios no es insensible. Dios no es indiferente. Acompáñenme al Salmo capítulo 106, verso 40 al 44. Primero veamos qué pasó cuando el pueblo pecó nuevamente con la idolatría. Dice, se encendió por tanto el furor de Jehová contra su pueblo. ¿Y qué dice aquí? Abominó su heredad. ¿Ves cómo Dios no es indiferente primeramente? Y segundo, vas a ver el doble carácter de Dios de nuevo. Dice primeramente, se encendió por tanto el furor de Jehová ¿sobre quién? Sobre su pueblo. ¿Y qué dice aquí? Y abominó su heredad. Los entregó en poder de las naciones y se enseñorearon de ellos los que les aborrecían. ¿Por causa de qué? De su pecado. Dice que sus enemigos los oprimieron. ¿Y fueron qué? Fueron quebrantados debajo de su mano. Primero vemos la severidad de Dios y aquí vemos la misericordia de Dios. ¿Qué dice aquí?
muchas veces, ¿qué? Los libró. Muchas veces los libró. Mas ellos, ¿qué? Mas ellos se rebelaron contra su consejo. Y miren lo que dice aquí. Y fueron humillados, ¿por qué? Por su maldad. Aquí están las consecuencias por su pecado. Y fueron humillados por las naciones paganas. ¿Por causa de qué? De su maldad. Y Dios se alegraba grandemente al ver que fueron humillados por su maldad. Así dice el verso 44. No, no dice así. ¿Qué dice? Con todo y que provocaron a ira a Dios, óigalo bien, con todo. ¿Qué dice aquí? Él miraba cuando estaban en angustia. ¿Y qué dice aquí? Y oía su clamor. ¡Qué precioso! Con todo y que lo provocaron a ira una y otra vez. Él miraba cuando estaban ¿en qué? En angustia. ¿Y oía qué? Su clamor. ¿Y qué dice aquí el verso 45? Y se acordaba de su pacto con ellos. Y se arrepentía, es decir, cambiaba de manera de pensar, conforme ¿qué? A la muchedumbre ¿de qué? De sus misericordias. ¿Tú crees que Dios es insensible? No, no es insensible. Pero no solo eso. Dios, en medio de su ira, de su indignación y de su dolor, vemos también cómo por amor no solo se aflige o se duele cuando ve al pecador sufrir las consecuencias de su maldad, de su pecado, sino que no quiere, óyalo bien, a pesar de todo, no quiere la condenación eterna de los pecadores. No quiere la condenación eterna de los pecadores. Acompáñenme a la segunda epístola del apóstol San Pedro, capítulo 3, verso 9, para que veamos esta reacción en Dios. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno ¿qué? Perezca. A pesar de su indignación y de su dolor, mire, dice que Dios no quiere que ninguno ¿qué? Perezca, se pierda eternamente en el infierno, sino que todos ¿qué? Procedan al arrepentimiento. ¿Y qué dice Dios a través del apóstol Pablo en su primera carta a Timoteo? Capítulo 2, verso 3 y 4. Dice, porque esto es bueno, óigalo bien, esto es bueno y agradable delante de ¿quién? Delante de Dios, nuestro Salvador. El cual, Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean ¿qué? Salvos y vengan al conocimiento de ¿qué? De la verdad. Aquí vemos que Dios no es indiferente ante la condenación eterna del pecador. Y cuando yo pensaba en esto, cómo ciertamente, a pesar de su enojo y a pesar de su dolor, Dios no es indiferente ante el dolor de las consecuencias por causa del pecado, pero también ante el sufrimiento eterno, por causa de la condenación eterna en el infierno. Se me venía a la mente un pasaje de la Biblia donde un hombre amigo de Dios empieza a interceder por dos ciudades llenas de pecado. Y cómo Dios cede ante la intercesión de este hombre por estas ciudades. Y yo decía, qué grande es tu misericordia, Dios. Qué grande es tu misericordia. Qué grande es ese sentimiento que también hay en ti para con el pecador, a pesar de tu indignación, a pesar del dolor. Todo, no porque el pecador se lo merezca, sino por tu amor, por tu gracia. Y yo quiero que me acompañen al libro de Génesis, capítulo 18, verso 23 al 33.
Dice la palabra de Dios. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿a quién se acercó Abraham? A Jehová. Verso 22. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová. La Nueva Versión Internacional dice, pero Abraham se quedó de pie delante de Dios. Abraham se quedó ahí de pie delante de Dios para interceder por los pecadores de estas dos ciudades. ¿Por qué? Porque en el libro de Génesis capítulo 18 verso 20 dice, entonces el Señor dijo a Abraham, el clamor contra Sodoma y Gomorra resulta ya insoportable. Así nos lo dice la Nueva Versión Internacional. Dios le dijo a Abraham, el clamor contra Sodoma y Gomorra resulta ya insoportable y su pecado es gravísimo. Así nos lo presenta la Nueva Versión Internacional. Y su pecado es gravísimo. Pero también se nos dice que Abraham se quedó de pie delante del Señor. Abraham estaba aún ahí de pie ante Jehová. Y en el capítulo 18, verso 23, vemos la intercesión de Abraham por estas ciudades. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad y destruirás también y no perdonarás al lugar. ¿Por qué? ¿Por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Esto es lo que Abraham le dice a Dios. ¿Y qué dice Dios? Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar. ¿Por qué? Por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar, mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizás faltaran de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? ¿Y qué dijo Dios? No la destruiré si hallare ahí 45. Y volvió a hablarle, ¿quién? Abraham, a Dios. Y dijo, quizás se hallaran allí 40. Y respondió Dios, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, ¿quién? Abraham, a Dios, no se enoje ahora mi Señor si hablare. Quizás se hallaran allí 30. Y respondió Dios, no lo haré, no la voy a destruir si hallare ahí 30. Y luego Abraham vuelve a hablar con Dios. ¿Y qué dice ahí? He aquí, ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallaran allí 20. ¿Y qué dice Dios? No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y luego Abraham vuelve a decir, y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor, no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez. Quizá se hallaran allí 10, de 50 se bajó a 10. Este es un hombre hablando con Dios, intercediendo por ciudades, por pecadores. Si hallare solamente 10, si hallaran allí 10, ¿qué dice Dios? No la destruiré, respondió, por amor a los 10. No la destruiré, respondió Dios. ¿Por amor a quién? Por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham. Tú te preguntarás, ¿será cierto lo que dice este predicador? Que Dios no solamente está lleno de dolor y de ira, sino que también se aflige al ver la aflicción del pecador por causa de su pecado y no quiere la muerte eterna del impío. Sí, la Biblia lo dice, pero aquí tenemos un ejemplo. Oye, tienes a un simple mortal, Abraham, y tienes al Dios omnipotente, al Rey de gloria delante de él. Y empieza a decirle, Señor, ¿y si hubieran 50? ¿Y si faltaran 5? ¿Y si solo hubieran 40? ¿Y si solo hubieran 30? ¿Y si solo hubieran 20? ¿Y si solo hubieran 10? ¿Y qué dice Dios ante cada petición de Abraham? ¿Qué dice un Dios que no es indiferente?
ante la perdición eterna del pecador. Dice, si hubieren 50 no la voy a destruir. Si hubieren 45 no la voy a destruir. Si hubieren 40, 30, 20, 10 no la voy a destruir. Pero qué triste, no encontró ni 10. No encontró ni 10. Y la destruyó, ¿sí o no? Pero primero puso salvo a Lot y a su familia. ¿Qué más? ¿Qué más reacciones provocan en Dios nuestra manera de pensar, de hablar, de sentir y de actuar ante un Dios que no es indiferente? Además de dolor, enojo y un sufrimiento al ver la aflicción del pecador por su pecado, compasión, a tal grado que invita a estos pecadores, fíjese bien, a estos pecadores contra quienes está enojado, a estos pecadores que le han provocado dolor, una invitación a venir a Él para ser perdonados. En el libro del profeta Isaías, capítulo 1, verso 18, dice, Dios, venid luego, ¿dice quién? Dice Jehová. Venid luego, dice Jehová, y estemos ¿a qué? A cuentas. Pareciera que Dios está más interesado que el pecador, mira, en salvarlo. Dice Dios, venid luego, dice Jehová. Dice Dios, estamos hablando de tu salvación eterna o tu condenación eterna. Estamos hablando de cielo eterno o de infierno eterno, dice Dios. No estamos hablando de si aumentó el diésel este fin de semana. Estamos hablando de eternidad, dice Dios. De cosas que son eternas. Por eso dice Dios, no esperes más. Venid luego, dice Jehová. Venid luego, ¿y qué? Y estemos a cuentas, Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si fueren como la grana, un color como el púrpura. Imagínate la intensidad del color. Dice Dios, no importa, yo te voy a perdonar. Yo voy a perdonar todos vuestros pecados. Yo te voy a lavar y limpiar en la sangre de mi Hijo amado. Y van a ser emblanquecidos como la nieve. Si fueran rojos como el carmesí, tus pecados, no importa. Yo los voy a hacer como blanca lana. Pero no solo eso, dice Dios. Veamos aquí mismo en el libro del profeta Isaías, capítulo 55, verso 7. Nuevamente como Dios invita al pecador a venir a Él. Dice, deje el impío su camino. Y el hombre inicuo, el hombre malvado, el hombre perverso, ¿qué? Sus pensamientos inicuos, sus pensamientos malvados. ¿Y qué? Y vuélvase a Jehová. Esto es arrepentirse y convertirse. Es darle la espalda a algo para volver a algo. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Pero, ¿qué más dice? Pero vuélvase a Jehová, el cual, ¿qué? Tendrá de él misericordia. Y al Dios vuestro, el cual será ¿qué? Será amplio en perdonar. ¿Qué dice Dios? Vuélvanse. Vuélvanse a mí, dice Dios. Yo quiero tener misericordia de ustedes. Yo soy el Dios que voy a ser amplio en perdonar. Porque así como han sido abundantes tus pecados, así como has multiplicado tus pecados, dice Dios, así yo también voy a multiplicar tu perdón. Yo no sé si ustedes saben, pero en el Salmo 86:5, el salmista nos muestra esa bondad de Dios, manifestada al perdonar. Porque tú, Señor, le dice, ¿eres qué? Eres bueno. ¿Y qué dice aquí? Y perdonador. Pero tú, Señor, ¿eres cómo? Eres bueno y perdonador. ¿Cómo conocía el salmista a Dios? ¿Y cómo conocía su amor y su bondad? En que a pesar de que el pecador no ha hecho otra cosa más que lastimarle y provocarle a ira, Dios sigue siendo ¿cómo? Bueno. ¿Y cómo?
y perdonador. ¿Será Dios indiferente realmente? Oiga, ¿habrá un caso en la Biblia donde Dios se haya enojado con alguien por ser muy pecador, pero le haya perdonado? Sí, mire, la Biblia desde principio a fin está lleno de casos de personas que ofendieron a Dios grandemente, le hicieron enojar por causa de sus pecados, pero se arrepintieron y se volvieron a Dios y Dios los perdonó. Yo quisiera leerles aquí mismo en la Biblia, en el libro de Jonás, una historia, no de una persona, de una ciudad que era, como dice la palabra de Dios, grande en extremo, que se necesitaban 3 días para recorrerla. Yo no le voy a hablar a usted hoy de una persona, le voy a hablar de una ciudad entera y lo que sucedió con esa ciudad. Primeramente, en el libro de Jonás, capítulo 1, verso 2, vemos lo que Dios le dice a Jonás. Vino palabra de Jehová a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Qué es lo primero que ve Dios de esa gran ciudad? Su maldad. Y dice Dios: se acabó, se acabó. O sea, su maldad se ha multiplicado en tal grado que ha subido delante de mi presencia y ha provocado mi ira, mi indignación, y no estoy dispuesto a ¿qué? A soportarlos más. Los voy a destruir a todos. Ve, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y luego en el capítulo 3, verso 2, Dios le vuelve a decir a Jonás, después de que Jonás se arrepiente de haber huido, y vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y dice la palabra de Dios: y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días, Nínive, ¿qué? Será destruida. De aquí a 40 días, Nínive, ¿qué? Será destruida. Será destruida. ¿Y qué dice aquí a partir del verso 5? Y los hombres de Nínive, ¿qué? Creyeron a Dios. Creyeron a Dios. Si estos hombres vivían pensando que Dios no iba a hacer nada, ni bien ni mal, empezaron a creer que Dios sí iba a hacer algo. Y que Dios los iba a ¿qué? A destruir. Ojalá tú también, como los hombres de Nínive, creas que Dios iba a hacer cosas, porque no es insensible. Dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios. ¿Y qué hicieron? Proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, es decir, de una piel de camello muy tosca, muy incómoda, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. ¿Y qué hizo el rey? Se levantó de su silla real, de su trono real, en señal de ¿qué? En señal de humillación, como diciendo: viene un rey más grande que yo. Un rey más grande que yo ha decretado sentencia en contra mía. Yo no soy nadie contra ese rey. Me levanto de mi silla real y me humillo ante ese rey que es Dios. Y llegó la noticia ante el rey de Nínive, y se levantó de su silla. ¿Y qué hizo? Se despojó de su vestido, de sus vestimentas reales, y también se cubrió de cilicio, esa piel de camello tosca. Y se sentó ¿sobre qué? Sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y aún mira, animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, ayuno general, sino cúbranse de cilicio hombres y animales. ¿Y qué dice aquí? Y clamen a Dios, ¿qué? Fuertemente. Pero también ¿qué dice aquí? Y pacten. Ah, sí, y pacten, siembren la buena semilla. No, ¿qué dice aquí?
y conviértase. No dice pacten, no dice siembra la buena semilla. Dios no quiere tu dinero en pecado, Dios quiere tu corazón. Dice, y conviértase cada uno de qué? De su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Oye bien las palabras de un rey que el único mensaje que había escuchado de parte de Dios era: de aquí a 40 días Nínive será destruido. ¿Qué dice el rey? ¿Quién sabe si al arrepentirnos, verdad, y convertirnos a Dios, quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios? Es decir, cambiará de opinión, cambiará de manera de pensar al ver nuestro cambio en nuestra manera de vivir. Eso quiere decir esto. ¿Quién sabe si se volverá y se apartará Dios? Y se arrepentirá Dios. ¿Y se apartará de qué? Del ardor de su ira. Mira, y no pereceremos. ¿Y qué pasó? ¿Saben qué pasó? El doble carácter de Dios. Severidad y bondad. Y dice, ¿y vio Dios qué? Lo que hicieron. Y vio Dios lo que hicieron. Que se convirtieron de su qué? De su mal camino. Oiga bien, ¿se acuerdan que allá vimos que Dios vio la maldad? En Génesis capítulo 6, ¿se acuerdan? Verso 5 que dice, y vio Dios la maldad. ¿Se acuerdan? Al inicio. Pero mira aquí también Dios vio. Dice, y vio Dios lo que hicieron, pero no la maldad. No la maldad. Ya había visto la maldad de ellos. Ahora vio Dios lo que hicieron. ¿Qué vio Dios? Que se convirtieron de su mal camino. ¿Y qué hizo Dios? Se arrepintió del mal que había dicho que les haría. ¿Y qué dice aquí? Y no lo hizo. No lo hizo. No lo hizo. Yo le pregunto, ¿será Dios indolente? No. Al contrario, Dios se goza, dice su palabra. Se goza cuando un pecador se arrepiente. En el Santo Evangelio según San Lucas capítulo 15 verso 7 se nos dice que así habrá más gozo en el cielo. ¿Por qué? Por un pecador que se arrepiente. Así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Yo quiero decirle que cuando la Biblia nos dice que habrá más gozo en el cielo, es una referencia al gozo de Dios mismo. Cuando dice habrá gozo en el cielo, es una referencia al gozo de Dios mismo cuando 500 pecadores se arrepienten. No. ¿Cuándo qué? Cuando un pecador se arrepiente. Cuando en este lugar un pecador se ha arrepentido y ha creído en Jesús como su único y suficiente Salvador, ¿sabe qué ha habido en el cielo? Gozo. ¿Sabe qué reacción ha provocado eso en Dios? Gozo. Y termino con la mayor prueba, óigalo bien, termino con la mayor prueba de que Dios no es un Dios indiferente. En el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 16, Dios nos dice que de tal manera amó Dios al mundo. Dios a través del apóstol Juan nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el apóstol Juan escribiendo inspirado. Es el apóstol Juan escribiendo inspirado las palabras de Dios. ¿Y qué nos dice? Porque de tal manera. No hay palabras para medir el amor de Dios. O sea, no hay palabras para medir el amor de Dios. No hay palabras para expresar la grandeza del amor de Dios al mundo. Un mundo pecador, un mundo rebelde, un mundo enemigo de Dios, amador de sí mismo. Pero de tal manera amó Dios a ese mundo que ha dado ¿a quién? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga que vida eterna.
ciertamente, no es verdad que Jehová ni hará bien ni hará mal. Ciertamente no es verdad que el Señor no va a hacer nada, ni para bien ni para mal. Yo creo que Dios ha hablado hoy, ¿sí o no? Y ha hablado a través de su palabra. Y ha demostrado lo contrario. Ha demostrado que a Él sí le importa lo que su creación piensa, dice, siente y hace. ¿Cuál es el estado espiritual de los seres que Él creó? ¿Cuál es su destino eterno? Vimos que sí le importa. Sí le importa. Sí le importa. Y termino diciendo, querida persona que hoy está aquí, si usted es de los que creen que pueden vivir para ganar el mundo y al mismo tiempo vivir para ganar su alma, porque usted cree, confía en su corazón que Jehová no hará bien ni hará mal. Es decir, que Dios es indiferente. O a Dios no le importa o le tiene sin cuidado lo que usted piensa, lo que usted hable, lo que usted sienta o lo que usted haga, o cuál es su estado espiritual actual o su destino eterno. Yo espero, óigalo bien, que con todos estos argumentos bíblicos que Dios nos ha dado, usted pueda ser convencido por Dios. No por mí. Usted pueda ser convencido por Dios. De lo contrario. Y usted no solamente pueda ser convencido por Dios, esté dispuesto o esté dispuesta a cambiar de opinión, a desistir de esta manera de pensar que lo lleva a esta manera de vivir que hasta hoy ha estado viviendo. Es mi deseo que todo esto le lleve no solamente a ser convencido por Dios, sino también a convertirse a Dios en arrepentimiento y fe en Jesús y su obra de salvación. Que ya usted no siga viviendo de la misma manera, pensando, total, Dios no va a hacer nada, ni para bien ni para mal. Puedo vivir así y me muero y no pasa nada. No pasa nada. No, sí va a pasar. Y va a pasar mucho, para bien o para mal. Porque Jehová sí va a hacer para bien o para mal. Y espero le haya quedado claro. Y esto le lleve a convertirse, a tomar esa decisión que el Señor está esperando de usted desde hace mucho tiempo. A tomar esa decisión que por amor y gratitud a Dios el Padre y a Dios el Hijo, usted debe de tomar. Usted debe de tomar. De convertirse a Dios en arrepentimiento, pero también ejerciendo fe en Jesús, en su muerte y en su resurrección para perdón de sus pecados. Y usted ya deje de seguir pensando de esta manera. Hemos visto cómo a la luz de la eternidad Dios tiene un gran amor por usted. Sí le ha dolido lo que usted ha hecho. Sí está airado contra usted, pero tiene un gran amor por usted. Pero ese amor no se refleja en que le va a consentir sus pecados, en que le va a perdonar sus pecados, en que usted se arrepienta y confiese sus pecados a Dios y suplique misericordia y crea en Jesús como su único y suficiente Salvador. Créamelo hoy y créale a Dios. Dios no va a demostrar su amor de esa manera. Dios está demostrando su amor primeramente al mandar a Jesús a morir por usted en lugar de usted. ¿Para qué? Para perdonarle todos sus pecados. Segundo, Dios manda su palabra. Dios manda su palabra. Tercero, Dios manda a su Espíritu Santo a convencerle a usted, como lo hizo conmigo, de pecado, de justicia y de juicio. A producir en usted esa tristeza que es según Dios por haber ofendido a un Dios bueno, a un Dios justo, a un Dios que tanto le ha amado y a quien usted ha lastimado tanto también. ¿Para qué? Para que usted proceda al arrepentimiento y fe en Cristo Jesús para perdón de pecados. En eso se manifiesta su amor. Ya olvídese que Él va a ser consentidor de pecados. Ya olvídese que usted va a venir a Dios cuando usted le plazca o le ronque o se le venga en gana. No. Dios ahora le está llamando. Dios ahora le está invitando a venir a Él. Por favor, entiéndalo. Por favor, entiéndalo. Es la forma como Dios le está mostrando su amor a la luz de la eternidad. A la luz de la eternidad. A la luz de
una vida eterna con Él en un cielo de gloria o a la luz de un infierno eterno de dolor, de tormento. De modo que usted no va a poder decir, Dios, es que a mí nadie me advirtió. Dios, es que a mí nadie me lo dijo. Porque usted ya está advertido. Pero también Dios, a partir de ahora, no va a poder decir, Padre, perdónalos porque no sabían lo que hacían. Porque a la luz de la eternidad, Dios ha mostrado tanta misericordia, tanto amor para con usted, que ha venido tomándole de la mano, dándole las vendas, quitándole los engaños, para llevar y llevándole a Jesús, el Salvador. Porque Él quiere tener misericordia de usted. A pesar de todo lo que ha hecho, Él todavía quiere tener misericordia de usted. Pero ahora todo depende de usted. Ya Dios ya hizo lo que tenía que hacer. Envió a Cristo, envió su palabra, el Espíritu Santo, le trajo a este lugar, ha escuchado las advertencias de Dios, ha escuchado las invitaciones de Dios a venir a Él para ser salvo. ¿Qué más puede hacer Dios? ¿Ha sido paciente, sí o no? Le ha dado entendimiento. Le ha dado entendimiento porque el arrepentimiento y la fe necesitan primeramente de ser comprendidos y ejercidos, es decir, puestos por obra, llevados a cabo por usted. Ha provisto este lugar, ha provisto esta palabra. Pero ¿qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer usted a la luz de la eternidad? ¿Qué va a hacer usted? ¿Va a seguir igual? ¿O realmente se va a convertir a Dios en arrepentimiento y fe en Jesús para ser salvo? Ya Dios hizo todo lo que tenía que hacer. Ahora a usted le corresponde hacer su parte por la gracia de Dios. Demos gracias a Dios. Señor, queremos darte gracias una vez más por tanto amor y tanta misericordia, por tanta paciencia, por tomarnos como a niños realmente de la mano y quitar todos los engaños, todas las vendas que ha puesto el enemigo, quitar de un tajo toda la ignorancia que había quizás en algunas personas, que los llevaba a confiar en mentiras del diablo para no convertirse a Dios. Gracias, Señor, porque nuevamente has estado con nosotros hablando a través de tu palabra, porque no quieres que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque ciertamente, Señor, estás indignado, estás airado y te ha dolido en tu corazón está quebrantado. Pero también, Señor, te has dolido, te has afligido al ver la aflicción del pecador por causa de su maldad. Pero también no quieres la muerte del que muere, Señor. No quieres que el pecador perezca eternamente en el infierno, sino que te llenas de bondad, de compasión, de misericordia y le invitas a venir a ti, Señor. Le invitas a venir a ti, Señor, para ser perdonado. Y te gozas, sí, Señor, te gozas mucho cuando el pecador se arrepiente y cree en Jesús. Porque entonces entiendes que la muerte de tu Hijo amado Jesús no fue en vano. Porque entonces miras cómo la muerte de tu Hijo amado Jesús no fue en vano, Señor. Gracias, Señor, porque no es verdad que tú eres indiferente. Gracias, Señor, porque es por tu amor y tu paciencia, porque no eres indiferente que hoy podemos estar aquí escuchando esta palabra. Y muchos hoy nuevamente tienen una oportunidad para salvarse. Que no sea menospreciada esta oportunidad, Señor, yo te lo ruego, te lo suplico. Que no sea menospreciada. Yo te lo ruego en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén.